En Isaías 59, del 1 en adelante, ¿verdad? Que con ayuda del Espíritu Santo podamos dar esta palabra que Él nos trae a cada uno de nosotros. Amén. Vamos a leer Isaías 59, 1. Pues cuando lo tengan me dicen amén y lo leemos juntos. Vamos a leer. La mano del Señor no se acortó para salvar, ni se agravó su oído para no oír. En el 2, sino que vuestras iniquidades os han separado de vuestro Dios, y vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros para no escuchar. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, vuestra lengua habla maldad. En el 4, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldad y engendran iniquidad. Aquí claramente el Señor, lo que decíamos antes de iniciar acá, acerca de que nosotros pues siempre nos basamos, ¿verdad? Y es lo que dice su palabra acerca del estado actual del ser humano, que se encuentra separado de Dios. Y es precisamente porque el hombre, su iniquidad, su maldad, su pecado, que es la incredulidad, porque generalmente la gente conoce por pecado lo malo que hacen, pero en realidad sabemos que estos son males. En realidad el pecado condenable por Dios es la incredulidad, porque precisamente a causa de su incredulidad el hombre hizo ocultar el rostro de Dios. Pero Él nos dice algo muy bonito, que no acortó su brazo para salvar, su mano para salvar, ni se agravó su oído para no oír. Pero luego dice, pero vuestras iniquidades. Dios está siempre en su trono, Dios no se ha movido. El que pecó contra Dios fue el hombre. O sea, su maldad, su pecado, su incredulidad lo alejó de Dios. Vemos lo que pasó ahí en Génesis 3:6, cuando después que Adán y Eva pecan, ellos se separaron de Dios, ellos fueron arrancados de la fuente de vida, y ellos luego de eso se escondieron de Dios. Pero luego Dios va a su encuentro y les dice, ¿dónde estás tú? Dios le pregunta al hombre, porque Él conoce perfectamente el estado, porque Dios antes de eso ya se los había advertido. Dios les había hablado acerca de lo que iba a suceder si ellos pecaban contra Él, si ellos desobedecían a su pacto. Amén. Eso es lo que vemos como consecuencia. Y el Señor le dice, ¿dónde estás tú, Adán? Y él dice, escuché tu voz, me escondí y tuve miedo. Ese es el estado original del hombre en el cual queda cuando fue separado de Dios. Y él mismo, su pecado, hizo separarse de Dios. No fue que Dios lo desechara. Por eso Dios siempre con su misericordia, siempre con su favor, Él siempre estuvo allí y le advirtió para que el hombre no fallara, para que no se apartara, porque las consecuencias que esto iba a traer eran eternas. Amén. Entonces Dios precisamente, ese es el estado. En primer momento, Dios es Dios de amor, es Dios de misericordia, porque no vamos a venir solo a condenar. También Dios dio una respuesta, y esto lo vamos a ir viendo a la luz de la palabra. Amén. Luego dice, el pecado, la mano del Señor mandó a su Hijo para salvar, no se agravó, fue nuestra maldad que nos separó, y esto hizo que nos apartáramos, que nos escondiéramos. Dice que el ser humano sin Dios no tiene una vida, no tiene rumbo, no tiene luz, siempre está en tinieblas, no tiene paz, porque aquí precisamente lo dice en el 3, vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, y vuestra lengua habla maldad. Todo lo que es contrario a Dios, todo lo que va en contra de la voluntad de Dios desde un principio, esa es la herencia que Adán y Eva nos dejaron, que ellos siempre fueron en contra de la palabra. Dios les dijo, no coman, ellos comieron. Dios les dijo, van a morir, ellos no creyeron y murieron.
Y precisamente esa es la herencia que todos recibimos en la sangre, y naturalmente ese es el estado en el que el hombre nace. Ese es el estado en el que el ser humano se encuentra. Pero siempre Dios es buscando al hombre, siempre Dios trayendo la respuesta a través de su Hijo. Dice que en su mano no se acortó, su brazo, que es el Hijo de Dios, que es su Hijo, que es el Cristo de Dios. Siempre desde un principio vemos la promesa del advenimiento del Mesías que Dios estaba trayendo. El hombre, después de Adán y Eva, quedó en separación, quedó en gobierno absoluto de Satanás y quedó muerto espiritualmente. Y todo esto preciso no le permitía acercarse a Dios. Entonces Dios aquí muestra que está Él, pero luego dice, pero vuestras, sus iniquidades, su maldad, su pecado, lo separó de mí. Ustedes mismos pusieron esa barrera conmigo por no obedecer a mi pacto. Y eso les trajo vacío, les trajo tinieblas. Amén. Les trajo estar sin rumbo. Precisamente vemos en Proverbios 2:15, si alguien me lo lee por favor, o aquí lo tengo. Proverbios 2:15 nos dice, cuyas verdades son torcidas y torcidos sus caminos. Ese es el estado del ser humano. Vemos solo, como lo dice en Génesis 6:5, que Jehová Dios vio que la maldad de los hombres era mucha y que el mal en ellos era de continuo. O sea, los pensamientos, las intenciones eran solo de continuo el mal. Es que toda la escritura desde Génesis 3, cuando Satanás llega, influencia a la mujer, hace que ella peque contra Dios, y luego convence a su marido para que se consuma ese pecado. Son abiertos sus ojos, esos ojos de la carne, donde ellos se ven desnudos, donde ya la gloria de Dios no los cubría, porque donde está Dios, que es el bien, no puede evitar el malo. Así lo dice en Salmos 5. O sea, Dios no puede habitar junto al malo, pero es que no es que Dios lo deseche, es que la misma maldad del ser humano no le permite acercarse a Dios. No permite que su rostro pueda ser visto por Dios. Dios no se ha movido de su trono, como lo decía a un inicio. Dios está siempre, Dios es siempre el mismo, Dios no cambia. Pero fuimos nosotros, con nuestro pecado, que nos alejamos de Dios, y eso es lo que vemos hoy en día. El ser humano se esconde, se excusa, pone pretextos, amén. No puede acercarse a Dios y dice, no, es que yo no puedo. Es que en realidad es así, nosotros no podemos, porque quedamos imposibilitados. El hecho de que la gloria de Dios ya no nos cubriera, eso era algo terrible para el ser humano. Por eso dice que no encuentra paz, no busca la justicia. O sea, todos sus caminos son torcidos, como lo dice allá en Proverbios 13:14 o 14:13, donde habla acerca de que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus caminos, o sea, los caminos del hombre son muerte. ¿Por qué? Porque son sus propios caminos, son sus propios pensamientos, son sus propios criterios, pero no es a la luz de la verdad de Dios, no es a la voluntad de Dios. Entonces cada uno busca lo propio, cada uno busca lo suyo y deja de lado a Dios, ignora la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no la puede hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está en ellos. Adán y Eva tenían la capacidad de poder hacer el bien, poder obedecer a Dios, porque Dios estaba con ellos. Pero cuando Dios ya no está con ellos, se vuelve un caos total para ellos. Todo se vuelve dificultoso, no tienen sentido. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad que Dios les había dado. Y si viene algo, en ellos se instala el mal, y ellos eso es lo que producen, el mal, en todo momento. Entonces eso es lo que ellos transmitieron a sus generaciones, y es lo que ahora nosotros también podemos percibir en la carne. Pero bendito Dios que Él nos muestra, porque hay que entender, Dios nos muestra la condición. El Evangelio es eso. El Evangelio es mostrarle al ser humano su condición.
que sin Dios está muerto espiritualmente, gobernado por el pecado y sobre todo bajo la potestad de Satanás. Y estas tres condiciones no pueden ser resueltas ni quitadas por nadie más que no sea algo espiritual y alguien perfecto. Porque nosotros en la carne hay imperfección, hay muerte, hay dominio de Satanás, hay gobierno de Satanás, y eso automáticamente nos excluye de estar en la presencia de Dios y de poder hacer la voluntad de Dios. Pero luego también Dios no deja en condena a nadie. Por eso da la respuesta, que es a través de la fe en su Hijo. Este pueblo tenía como herencia el pacto de Dios. Ellos conocían perfectamente toda la Escritura, se la podían, practicaban todo lo que la ley decía, pero como se nos ha dicho aquí muchas veces, lastimosamente, solo era letra para ellos, eran ritos, era algo de hacer, pero no creían, o sea, no tenían la fe puesta en el Mesías que había de venir para redimir al ser humano, para salvarlo de Satanás, del pecado y de esa muerte, para volverlo a la vida de Dios. Entonces también vemos que este ser humano, decía, no tiene rumbo, no tiene paz, no hay justicia en él, o sea, no está gobernado por Dios. Tampoco, precisamente por hacerle la justicia de Dios, es el Cristo que venía a traer esa justicia, que venía a traer ese gobierno a este mundo, el gobierno de Él, que el hombre, el ser humano, fuera justificado por la fe, ya no por obras, como lo dice Romanos 3:20, que ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Amén. ¿Por qué? Porque la ley sí fue dejada por Dios, pero para mostrarle al ser humano la poca condición o la no condición de poder acercarse a Dios. ¿Por qué? Decía, porque nosotros en la carne hay pecado. Entonces, aunque cumpliera toda la ley, no iba a ser acepta por Dios, porque el problema no estaba en la carne, el problema era algo espiritual y debía ser resuelto a manera espiritual. ¿Y qué ser humano era espiritual? Nadie, porque todos veníamos separados, todos veníamos muertos. Y sobre todo, o sea, lejos de Dios. O sea, ¿en qué momento Dios nos iba a guiar? ¿En qué momento Dios nos iba a conducir si el hombre estaba separado? Entonces, pero más abajo el Señor nos dice algo. Leamos el 16 de Isaías 59. Dice, el Señor vio que no había hombre, dice, y se maravilló que no hubiera quien intercediera, y lo salvó su brazo, le afirmó su propia justicia. No hubo nadie, no se encontró ni uno digno para poder interceder por los hombres. Aquí Dios nos está comprobando, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Dios, que no hubo nadie, ni hay, ni habrá nadie en condición humana que pueda resolver el problema espiritual. Y Dios se alegró por eso, para mostrarle a los hombres que por si ponían su confianza en otro hombre, ya eran anatema. ¿Por qué? Porque siempre, como desde un principio, el hombre desechó a Dios, puso la confianza y la fe en Satanás, asimismo pasó que por lo cual el hombre fue condenado. Pero luego Dios dice, si ahora yo les ofrezco mi brazo, yo les ofrezco mi salvación, yo les ofrezco a mi Hijo, y ustedes creen en Él y confían en Él, entonces ustedes están bien, ustedes van a poder acceder a esa misericordia, porque la gente, cierto, la Escritura dice que Dios es un Dios de amor, es Dios de amor, pero es fuego consumidor también. ¿Por qué? Cuando no se cree, cuando desechamos y ponemos más la confianza en lo que nosotros podemos hacer, y desechamos cuando pensamos que porque yo no puedo, no le creo a Dios. Allí estoy desechando a Dios, porque estoy poniendo la confianza en mí, porque creo que yo puedo, y desde ese momento ya estoy mal, estoy perdido, porque no hay manera, no hay alguien que interceda. Estamos hablando de alguien humano, ¿verdad? Entonces Dios dijo, me alegro que no puedan encontrar a nadie, que se puedan convencer
que sí necesitan un mediador, sí necesitan un redentor, pero no es alguien humano, pero no es de este mundo, no es para que ustedes pongan su confianza en él. ¿Qué me dice en el 17? Si alguien me lo lee. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropa de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Amén. Ahí vemos, aquí nos dice, se vistió de justicia como de coraza y colocó sobre su cabeza el yelmo de la salvación. Se vistió de ropa de venganza. Él tomó el lugar que a nosotros nos correspondía por el juicio que habíamos acarreado por desobedecer, por haber abandonado el pacto, por haber desechado el pacto. Yo sé que son palabras sencillas para muchos y aún quizá para nosotros aún, que se escucha muy fácil, ¿verdad? Abandonó el pacto, desecharon el pacto, pero no dimensionamos espiritualmente las consecuencias que esto acarrea. Y aún todavía, y con este evangelio tan grande que Dios por misericordia ha ido revelando, porque esto es algo eterno, que Dios nos ayude a no podernos conformar o a podernos confiar de que ya lo sabemos todo. Pablo, con toda la profundidad, con toda la revelación que Dios le había dado, él declaraba con su boca y decía, no pretendo haberlo alcanzado todo. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Y quizás nos vamos a ir de esta tierra y nunca lo vamos a terminar de conocer. ¿Por qué? Porque Él es eterno, justamente por eso, y es un hecho que nosotros en realidad no hacemos nada, que lo poco bueno que hacemos o el poder obedecer no lo logramos nosotros, porque en esta carne aún sigue habiendo pecado. Pero ¿qué es lo que el Señor ha redimido ahora en nosotros? Es su Espíritu, nos ha dado un corazón nuevo, como Él lo dice en Ezequiel, nos ha puesto su Espíritu nuevo, y de hecho más abajo lo dice. He puesto mi espíritu. O sea, hay una recompensa, no porque nosotros nos la ganemos, pero hay una promesa que aquel que le cree a Dios, que le cree a la promesa de su Hijo, pues es una bendición, porque eso es todo lo que necesitamos, porque es lo único que no podemos resolver, y es lo más grande. O sea, eso es precisamente lo que nos separaba de Dios. Aquí en esta versión lo dice claro, ¿verdad? Porque como dice en su versión en Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. Vemos, y aquí exactamente lo dice, ¿verdad? Que nos han separado de Dios vuestros pecados y han hecho ocultar el rostro de nuestro Dios para que Él no nos oiga. O sea, y sobre todo para que no oírnos. El intermediario, el intercesor, el mediador, sabemos que es su Hijo, y que para que esa promesa de oír se cumpliera, debíamos creer en su Hijo, porque su Hijo iba a ser el medio para que volviéramos a esa comunión con Dios. O sea, el hombre está imposibilitado eternamente en principio, pero Dios dejó, o sea, allá en Génesis 3:15, y es muy conocida, ¿verdad?, acerca de la promesa de Dios, acerca de darnos a su Hijo, de ponerlo en sacrificio para venir a aplastarle la cabeza a Satanás, que el hombre pudiera morir, pero que iba a resucitar su Hijo, y que de esa manera iba a vencer a la muerte, que es los enemigos número uno del ser humano. Que todos, o sea, por eso digo, es algo que suena bien sencillo, pero realmente tiene mucha relevancia en cuanto a la fe. O sea, en el aspecto que si nosotros no creemos que estos problemas han sido resueltos por su Hijo, entonces no tenemos acceso a la vida. Porque el Señor lo dijo claro, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. O sea, en otra palabra, estamos muertos. Y el hombre así se encuentra. Entonces, ¿qué es lo que produce la vida? Es la fe en su Hijo y obra, porque a través de su sacrificio, a través de su muerte, pero también de su resurrección, el hombre volvió a la vida. Y entonces Dios poder seguir cumpliendo el propósito de ser testigos en las naciones, porque aquí también tiene un propósito divino del podernos alumbrar con su evangelio, de podernos traer
a la vida nuevamente, es precisamente para ser testigos en las naciones. Cuando Adán y Eva, ellos pecaron contra Dios, ¿verdad? Desobedeciendo su pacto, transgrediendo el pacto. Eso fue lo que ellos transmitieron en su primer momento en la sangre a sus hijos, le trasladaron, pero que luego el Señor tiene allí mismo en el Edén, tiene misericordia de ellos, y dentro de ese Edén Dios hace un sacrificio donde son sacrificados posiblemente, y ahí dice, porque no lo dice la Escritura, pero creemos que fue un cordero. ¿Para qué? Para mostrar primeramente que para que Él vistiera a ellos de esas pieles era necesario sacrificar un animalito inocente. Había un derramamiento de sangre, y esto tenía precisamente la enseñanza, el mensaje de podernos mostrar el sacrificio de nuestro Señor, que posteriormente iba a acontecer, pero que ellos en primer momento debían creerlo, debían aferrarse a esa promesa, cómo Dios estaba guiando, y luego ellos pues les enseñan a sus hijos que de esa manera debe hacerse, que de acuerdo a la manera en que Dios estableció, así debe hacerse. Pero vemos también que a pesar de haberles ellos enseñado a sus hijos, uno de ellos no creyó, y no porque sus padres no se lo enseñaron, es porque uno de ellos decidió no creer, y ya sabemos que es Caín. Llevó las cosas, hizo las cosas a su manera, hizo el sacrificio a su manera, no como Dios había dicho. Eso implica que no llevaba fe, porque si hubiera llevado fe, si él hubiera creído, si hubiera aferrado a lo que Dios había dicho, él lo hubiera hecho, Entonces vemos cómo Dios, nos confirma en toda la Escritura pues que definitivamente todo esto siempre es y será por fe. Amén. Entonces, porque no hay otra manera, ¿verdad? Porque a través de esa fe en su Hijo es que nosotros tenemos acceso, como decía. Y luego dice, Él se vistió de justicia para salvarnos, que su gobierno, como decía, viniera a nosotros, que ahora ya no nos gobernara Satanás, que no nos gobernara el pecado, sino que fuera Dios mismo, que los reyes que son los que gobiernan, asimismo ese rey se volviera nuestro rey. Amén. Que se volviera el que nos estaba dirigiendo, que sabemos que los reyes tenían una función, ¿verdad? El poder defender al pueblo de su enemigo, de sus enemigos, pero el Cristo, como el verdadero rey, como el rey eterno, vino a vencernos de un solo enemigo, que es Satanás. Como decía, el enemigo número uno del ser humano, para que no pueda estar en esa comunión con Dios. El hombre perdió el ser ese rey, de poder gobernar a la creación. Esa potestad que le fue dada por Dios, el hombre a causa de su incredulidad pierde esa potestad. Pero todo eso lo vemos como un propósito, porque había de venir el verdadero rey. Los reyes del antiguo tiempo murieron, porque ellos eran hombres como todos, que fallaban, eran mortales. Entonces todo su gobierno iba a tener un tiempo, iba a tener un fin, pero que el gobierno eterno del Cristo eterno, del Rey eterno, ese no tiene fin, y es el que había de venir a nuestra vida. O sea, yo les digo de verdad, cuando a veces lo compartimos, sí se dice y se escucha de una manera muy sencilla, pero qué privilegio que Dios nos ha dado en este tiempo, de podernos haber alumbrado con su evangelio, de ser esos testigos de lo que Él ya hizo, pero que Él ha prometido. Él prometió en este tiempo: yo voy a enviar a mi Hijo. Les muestro que ustedes están imposibilitados de poder obedecerme. Ustedes por su iniquidad desecharon mi pacto, desecharon a mi Hijo, que es el pacto eterno, y luego pues ustedes quedaron, no van a poder hacer mi voluntad, no van a poder, pero yo les voy a mostrar que esto es mi obra y es una promesa eterna, que yo voy a traer a mi Hijo para que venga a hacer todo esto, para que venga a dar cumplimiento a las profecías que se anunciaron por medio de todos estos profetas. Este profeta Isaías, yo muchas veces lo he dicho, para mí es un privilegio a veces poder ver todo lo que el Señor hizo a través de la vida de él, como el profeta
y rey David, porque David era un rey, pero era un profeta de Dios, que todos los salmos, todo lo que él escribió fue siempre anunciando al Cristo. Ahí no habla de ningún ser humano, habla solamente de Cristo. Toda la escritura, desde Génesis hasta Malaquías, que es el antiguo tiempo donde fueron las promesas de Dios para la venida de su Hijo, en el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, vemos la respuesta y el cumplimiento de Dios acerca de la venida de su Hijo para traer respuesta a la humanidad. El ser humano se encontraba separado, muerto. O sea, no sé cómo lo podemos ver. O sea, hay personas que caminan, que comen, que hablan, que ríen, pero están muertas porque no tienen el Espíritu de Dios en sí. Tienen un espíritu, tienen un alma, tienen un cuerpo, pero no tienen la vida de Dios. Por eso las personas sin Dios no pueden vivir para Él, porque el Espíritu de Dios que mora es el que ahora nos da esa capacidad de poder creer, de poder arrepentirnos, porque desde un principio, o sea, el Evangelio produce arrepentimiento. Sin arrepentimiento, sin fe, no hay arrepentimiento. Y sin arrepentimiento y sin fe, no hay obediencia. No se puede vivir para alguien que no se conoce. Por eso el Señor siempre dice: si yo soy Dios, ¿dónde está mi honra? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? Es que no se puede. Nadie puede llamar al Señor si no es por el Espíritu. Si el Espíritu de Él no mora en nosotros y nos alumbra y nos abre el entendimiento y de poder ver de cómo estábamos fuera de Dios, que estábamos gobernados absolutamente por Satanás. No hacíamos nuestra voluntad ni siquiera, hacíamos la voluntad de Satanás, porque desechamos a Dios y por ende le cedimos el gobierno a Él. Y como decía, no es lo malo que se conoce como el adulterio, como el alcoholismo, la drogadicción, el robo, la prostitución, todas esas cosas que comúnmente la gente menciona. Eso la gente lo conoce como pecado, pero esos son males, que es el resultado de la carne, que es el fruto de la carne donde no está Dios. Estamos hablando no de perfectos, porque aún los que hemos creído sabemos que cada día Dios ha empezado una obra en cada uno de nosotros, y Él dice y ha prometido, y sé que es así, Él irá perfeccionando esa obra, no nosotros, ni haciendo cosas diferentes, porque malos seguimos siendo. Pero en todo caso, malo es que hacemos cosas buenas, pero no dejamos de ser malos. ¿Por qué? Porque el mal está en esta carne. De dentro, dijo Marcos, desde dentro salen los malos pensamientos, las malas intenciones del corazón. Y eso da a la luz todo esto, y es lo que para nosotros es visible, y eso lo vemos malo, y lo vemos como mal, lo vemos como pecado, pero sin darnos cuenta que tras eso hay una raíz, y es la raíz que no está Dios ahí. La raíz es el mal que heredamos por haber sido incrédulos. La palabra incrédulo realmente, por eso dice que en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. El pecado es muerte, trae muerte. Ese es el resultado del pecado, porque el ser incrédulos nos llevó a cometer el pecado, y el pecado nos llevó a morir. Amén. Entonces Dios, a través de su Hijo, pero luego abajo dice ahí mismo, pero la dádiva de Dios es vida, dice. Pero de Dios en su Hijo es vida. ¿Y vida para qué? Vida para Él. Por eso dice en 2 Corintios 5:15, por todos murió, dice el Señor. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino por aquel que murió y resucitó por ustedes. O sea, aquel que murió y ha creído en su Hijo recibe vida, y esta vida ya no para nosotros, Él lo dice, sino para Él, que vivamos para Él. Y cualquiera diría: ay no, pero qué difícil es eso, me suena muy difícil. Es que no lo vamos a hacer nosotros, lo hace Dios en nosotros, y nos damos cuenta que todo es y será obra de Él siempre,
pero que para eso es necesaria la fe. Y esa fe, de hecho, es un don de los dones que menciona Corintios, que es el don de fe, el don de profecía, el don de lenguas y todos esos dones, que la gente se enfoca más en esos, pero no se preocupa que es el don de fe, que es el más importante, porque si todo pueden tener todo en este mundo, pero si no tienen amor, si no tienen al Cristo, que es la esencia del amor, de nada les sirve. Suenan bonito, se ven bonitos, pero si no tienen a Dios, no tienen nada, no tenemos nada. Entonces aquí por lo menos sabemos que aquí la palabra es Cristo, y que nosotros por misericordia, un poco tartamudos quizás, no con mucho conocimiento, pero sí con la fe de Dios, para poder dar un poquito de lo grande que es el Evangelio, porque no nos alcanzaría una vida para poder compartir lo que ya está plasmado, ni siquiera es lo que nosotros decimos, sino lo que ya Dios nos dejó a través de toda la Escritura, y que por la fe le hemos creído, porque todo esto sí, en ese tiempo nosotros no estábamos, pero ahora somos conocedores de esto y lo creemos. ¿Qué consecuencias tiene que nuestra iniquidad, nuestra maldad, nuestro gran pecado, o sea, ser incrédulos de primera, al que es más incrédulo, pero al final es el mismo estado para todos, de muerte? Y que ahora Dios no dice, yo no los estoy desechando, yo no les estoy cerrando la oportunidad, porque sé, precisamente por eso fue el propósito de dar a mi Hijo, porque ustedes no iban a poder, por cuanto todos pecaron y están destituidos de mi gloria. Entonces era necesario que volviéramos a Dios, pero nosotros no íbamos a poder. Entonces Él ofreció a su Hijo, pero dejó como condición el creer. Y de verdad que les digo, es por gracia, no es porque yo busque la manera de entender lo que Dios me está hablando, no es a manera que yo me esfuerce por conocer toda la Escritura para que yo pueda volver a Dios, no es orando demasiado para que yo pueda sentirme en comunión con Dios. Y como a veces se dice, quizás suena molesto, suena hasta quizás como si una crítica, o como si estamos en contra de la oración, del ayuno, y no es así. Pero Dios es claro en su palabra, y Él nos ha dejado que todo es mediante la fe en su Hijo, y que todo lo demás Él lo va a ir haciendo. Él va a ir ordenando nuestra vida, Él va a ir poniendo ese querer, y va a ir haciendo en nosotros. Él va a poner la necesidad de orar, si lo necesitamos mucho. Él va poniendo la necesidad si debemos ayunar. Él va poniendo la necesidad de hacer muchas cosas, pero entendiendo siempre, teniendo el conocimiento de Dios, del Espíritu Santo, que esto no me acerca más a Dios, y el no hacerlo tampoco me aleja de Dios. Aquí dice claramente qué fue lo que nos alejó, y esto va a ser así siempre. ¿Qué es lo que ahora aleja a las personas? No es que porque las personas no estén aquí, están lejos de Dios, pero también hay una verdad, que si ahora está la vida de Dios en nosotros, decía, Él va a poner esa necesidad. Y no puede ser que si estamos ahora en Cristo, tenemos la vida de Dios, el Espíritu Santo nos deje estar ociosos y no sentir a veces la necesidad de escuchar su palabra, de ser alimentados espiritualmente, no alimentados nada más de conocimiento, de poder venir a citar la Escritura verbalmente, así todo, tal cual. Sí, es necesario, porque no venir a hablar lo que yo creo, ¿verdad? No venir a hablar según yo entiendo, sino lo que el Espíritu quiere decirnos. Y de verdad que la necesidad es espiritual. Ahora que hemos vuelto a ese estado de espirituales, vemos la necesidad en lo espiritual. Tal vez la carne no nos pida nada de esto, de orar, de congregarnos, de adorar. No, porque a la carne no le interesa lo eterno. Esta carne no la vamos a llevar a la eternidad. Lo que va a ir eternamente es nuestro espíritu y esa alma que Dios ha redimido ahora por la fe en su Hijo y en el sacrificio de Él, que fue tan grande, como decía, que ese Rey
eterno viniera a gobernar nuestra vida. Que como ese sacerdote ahora pudiéramos también poder rendir, buscar la justicia que es el Cristo. Que Dios designó a su Hijo para este medio. Dios mismo se despojó, dice, tomó forma de hombre, no se aferró a que Él era Dios, sino que vio la necesidad de nosotros. Y por esa necesidad que tenemos es que Él vino a esta tierra, se despojó de su gloria, se despojó, allí sí, Él pues tomó esa forma y vino a habitar entre los moradores de la tierra en ese momento y podernos mostrar el camino para encontrarnos con Dios, ser ese profeta eterno que venía a abrirnos el camino y que no era cualquier camino. Como ayer nos decía Dios a través de nuestro hermano, Él no dijo, les traigo la verdad, Él dijo, yo soy la verdad, yo me presento como la verdad, la única verdad, la verdad eterna de mi Padre, que eso se resume en el Evangelio, que el Evangelio es la buena noticia de Dios dada a los hombres para su redención, que habla y trata acerca del sacrificio de su Hijo, no trata de ningún sacrificio humano, no trata de ningún esfuerzo humano, solo trata a través de la persona de su Hijo, y porque Él fue el que consumó todo esto. Él dijo en San Juan 19:30, el Señor fue claro, y cuando estaba en esa cruz, y dice que Él hubo tomado el vinagre, o sea, algo agrio, algo amargo, que tipificaba lo amargo del pecado, de la carga del pecado, de nuestro pecado, y dice que Él dijo, consumado es, hecho está, yo ya pagué por ustedes, ya los compré con mi sangre, con el precio de mi sangre, para que ustedes puedan tener acceso a la vida eterna, y la vida eterna es su Hijo, amén. Me lo digo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único, no al único, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, o sea, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien tú enviaste. ¿Para qué? Para nuestra redención. Entonces, ¿dónde nos perdemos? Porque simplemente a veces nos saltamos, queremos demostrar mucho conocimiento, quizá leemos la letra nada más, y no dejamos muchas veces que el Espíritu Santo nos ministre y nos abre el entendimiento, no para impresionar a las personas que nos escuchan, sino con el fin que tiene toda la Escritura. El fin de la ley, dijo el Señor, es Cristo, porque era el conocimiento de nuestra condición, de nuestro estado, era ese espejo, era ese ayo que nos cuidaba, que nos preservaba para ese día que el Señor había de venir y revelarse en nuestra vida. Amén. Y luego el Señor también dice, y se vistió de justicia, lo decíamos, ¿verdad? Los que se conviertan, en el 20 y el 21 vamos a leer ya para ir finalizando. Dice el 20, dice, el Redentor vendrá a Sión. A los que en Jacob se conviertan de la iniquidad, dice el Señor, y este será mi pacto con ellos, dice el Señor. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que te he puesto en tus labios no faltarán de tu boca. De tu boca, dice, ni de la boca de tus hijos, ni de tus descendientes, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Él promete que aquellos que se conviertan, o sea, que se vuelvan a Dios, que Dios por misericordia se mostró, como digo, siempre ha sido Dios buscándonos, nunca fue el hombre, ni será el hombre, por más que una vez crea. Por ejemplo, cuando yo vine aquí, quizás no me jactaba diciendo, yo vine por mi cuenta, pero tal vez en ese momento no lo entendí, que Dios me trajo, porque Él puso en mi corazón y puso en mi mente, en mi mente y el deseo en mi corazón de poder venir a este lugar, a escuchar de su palabra. Tal vez no teníamos esa claridad del Evangelio como ahora Dios la ha ido dando y la seguirá dando, pero sé ahora que eso lo hizo Dios, que eso lo puso Dios, con el propósito de en su momento
cuando llegara el día que Dios pudiera revelar su evangelio, pues lo siguiera haciendo, y sé que lo sigue haciendo en cada uno de nosotros. En algunos tal vez de una manera muy rápida, otros cada día, pero yo me siento contenta de poder ver cómo Dios se va mostrando en la Escritura, que cuando abrimos la Escritura y cuando Dios nos puede hablar, nos habla de hecho, pero no tenemos que estarnos esforzando por entender nada, porque es algo que Dios lo va haciendo y va alumbrando con su evangelio nuestra vida, y poder verle a Él y glorificarle a Él, porque aunque nosotros pues podamos decir, ¿verdad?, la gloria y la honra es para Dios, muchas veces muy en el fondo y en esta carne sobre todo hay vanidad. ¿Se recuerdan de esa alabanza que dice: busco en mi pensar y solo encuentro vanidad? Porque eso es todo lo que hay en el ser humano. Hay, como digo, hay criterios propios, hay deseos propios, intereses propios. No queremos morir. Dios nos ha venido hablando constantemente de esto. La cruz tiene un significado. El recordar de que en esa cruz, como decía el Señor Jesús, lo dijo, ya está hecho. Su pecado, su iniquidad, todo eso ya fue extinguido en la cruz, fue clavado allí. El decreto que había para ustedes, yo ya lo quité. Y luego Él nos dice, ¿verdad?, pero ahora tienen mi vida, tienen el aliento de vida que perdieron en el inicio, que perdieron en el Edén. Imagínense qué irónico. O sea, Edén significa gozo, plenitud, alegría, paz, delicia. Y todo esto el hombre lo desechó. Todo esto el hombre lo cambió por una eternidad sin Dios. Y claro, ahora bendito Dios que tenemos esa oportunidad, que a través de su Hijo, mediante la fe, no es algo que tengamos que hacer, podemos tener acceso a nuevamente deleitarnos en Él y nuevamente tener paz, la paz que el mundo no tiene, porque aunque la ofrece, no la tiene. El gobierno de los hombres que tendrá fin, pero el reino de Dios no lo tiene, y es algo de lo cual no tiene una explicación humana, pero que la gente tampoco quiere experimentar, porque la gente en la carne quiere complacer a su carne y no quiere morir. Y el Señor fue claro en decir que el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Recuerde mi sacrificio, recuerde el propósito por el cual yo fui a esa cruz. No es que nosotros podemos, ¿verdad?, de llevar una cruz e ir a la cruz. De hecho, no lleva a Cristo. Él ya dejó su cruz. Es un recordatorio para cada uno y de ver si hemos muerto o si seguimos viviendo. Y si vivimos, ¿para quién estamos viviendo? Y es un recordatorio cada día, que es a través de su evangelio. Todavía, como se nos dice, nos ofende mucho cuando Dios nos exhorta, lo vemos personal, lo tomamos personal y no escuchamos la voz de Dios. No vemos que Dios está teniendo misericordia y que se nos está dando la oportunidad. Decía a un inicio, muchos este día ya no amanecieron. Y no es el problema eso, porque sé que todos en algún momento vamos a morir. Es una sentencia que le fue dada a la carne de parte de Dios, que del polvo fue tomado el hombre y en ese polvo se tenía que convertir. Es un designio así, pero es el hecho, ¿cómo vas? ¿Vas a morir conmigo y vas a una eternidad conmigo, o sin Dios a una eternidad separado de Dios? Viviste toda tu vida separado de mí y vas a pasar a una vida en esa separación eterna. Pero Dios nos da esa oportunidad, que en vida, mientras tenemos esta vida que nos ha regalado, pues que podamos conocerle, que podamos ir a su Hijo, creer en su Hijo, volvernos a Dios, para que, como decía, Él pueda gobernar nuestra vida. No le está hablando a una persona perfecta, sino a alguien que le crea a Dios, y que así cada uno de nosotros estamos llamados a creerle a Dios, porque eso es algo de lo cual cada uno nos vamos a llevar. Amén. No es algo, pues eso es lo que nos llevamos. Como digo, este cuerpo va a volver al polvo.
Pero si nuestro espíritu y nuestra alma ha sido reconciliada con Dios por esta fe, eso es todo lo que necesitamos, porque es todo lo que nos vamos a llevar. Luego Dios nos va a dar un cuerpo nuevo en el cual no tenga pecado y no estorbe esa comunión, porque es una realidad. Esta carne impide esa comunión plena con Dios, y que si no fuera por medio de su Hijo, por medio del intercesor que es su Hijo, en la oración no oramos nosotros como nos conviene o deberíamos, pero el Espíritu Santo sí sabe lo que necesitamos, sí sabe cómo debemos orar, y Él nos guía a eso. Amén. Y pues eso es lo que el Señor esta tarde pues nos ha recordado. Y como decía, y quizás en otro momento pues hablábamos mucho acerca de este versículo, y sí le mostramos a las personas que esta es la condición y es una realidad, pero que también hay una manera en volver a Dios, y que aquellos que volvemos a Dios por medio de la fe en su Hijo, hay una promesa también, y que tanto nosotros como tenemos esa oportunidad, esa capacidad de poder trasladar este pacto a nuestros hijos, a nuestros descendientes, para que ellos también puedan alcanzar, porque es un hecho que no es algo automático, de que porque alguien ha creído, sus hijos, su familia va a creer, pero también tenemos la bendición de Dios, tenemos ahora el pacto de Dios para poderlo trasladar a otras personas, y que estas personas por la fe puedan también volver a esa comunión con Dios, y pues en el momento que partan de esta tierra pues regresen a casa. Amén. Y esa es precisamente la fe obediente, que cuando se cree en el Hijo recibimos la vida de Dios, y luego también la obediencia a su pacto, que es dar testimonio de su Hijo, de lo que el Cristo vino a hacer. Y Él prometió volver, Él prometió venir, vino, pero también prometió volver, y que ahora eso es lo que a nosotros nos es anunciado. Ese es el propósito por el cual se comparte a través de las plataformas, porque tal vez no tenemos los medios, o a Dios no le place que vayamos a otras naciones, pero también hay discípulos en otras naciones, y oramos por ellos y esperamos que el Señor les alumbre y les inquiete a que puedan dar testimonio de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, que vino a resolver el problema de la vida del ser humano, pero que ha prometido volver por su iglesia cuando se haya cumplido la misión de estar en esta tierra, que es anunciar este evangelio de la Biblia, para que cuando esto sea cumplido Él vuelva. Amén. Y eso es todo. O sea, y sabemos que los discípulos surgen también con la predicación del evangelio. Esos los tiene Dios. Amén. No los hacemos nosotros. Cuando decimos vayan y hagan discípulos, el Señor estaba hablando de testificar, de darles, de transmitir esta fe, y aquellos que reciben por la fe, valga, y reciben ese testimonio en sí, ellos van a hacer lo mismo, guiados por el Espíritu Santo. Y de esa manera pues se da el cumplimiento que Dios está haciendo, porque Dios dijo, yo haré y voy a hacer, y así lo vemos. Voy a poner esa palabra en ti, nunca va a faltar, porque te puede faltar todo en esta vida, pero mi aliento de vida es que no te falte nunca, porque ese es el que nos sostiene, ese es el que nos hace caminar en fe, ese es el que nos hace poder obedecer. Y de acuerdo a eso pues sabemos que está pronta la venida de nuestro Señor, que lo que ya Dios dijo que va a acontecer previamente a su venida lo estamos viendo, pero no ponemos atención a las señales, porque el Señor lo dijo claro: mi reino no es de este mundo. No le den importancia a los acontecimientos, si tanta es la gana, porque alguien llegó y lo cuestionó, ¿verdad? Y le dijo, ¿cuándo va a venir tu reino? ¿Verdad? ¿Cuándo vas a venir? Y él le dijo, no te preocupes por eso, enfócate en lo que yo sí te he mandado a hacer. Anuncia mi evangelio, anuncia a mi Hijo, que es el único que les puede redimir, que es el único que les va a resolver su problema. Lo que ustedes y yo podamos considerar como problema en esta vida, el Señor a través de su evangelio nos da la respuesta. Es que su problema es uno, y es que están separados de Dios. Pero también la respuesta es una sola, y es que crean en mi Hijo, el único que Dios envió para su redención. Sencillo como eso, sí,
pero todo esto implica la fe. Amén. Y esto solo viene por revelación. El que vamos a dar el Evangelio y el que las personas lo puedan creer no es por capacidad del que lo habla, ni por capacidad del que lo escucha. Es única y exclusivamente la labor del Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a orar para dar gracias a Dios por permitirnos, ¿verdad?, iniciar este año, por lo menos conmigo, ¿verdad?, en este día, sábado. Sé que habíamos iniciado en estar compartiendo los estudios que Dios, que es los discipulados, ¿verdad? No es un estudio bíblico porque nosotros no somos estudiantes, sí somos personas que necesitamos cada día estar dentro de la Escritura, ¿verdad? No estar fuera de ella, porque todo lo que está fuera de la Escritura, pues eso no es evangelio. Y esa es la mentira que los labios mentirosos sacan. Dan una respuesta que no es de Dios, dan una respuesta que es solo para las cosas de este mundo, no para la eternidad. Amén. Así que, buen Dios y Padre, gracias te doy, te damos cada uno, Señor, por el tiempo que nos permite, Señor, el poder testificar y creer, Señor, a tu Evangelio. Espíritu Santo, que seas tú siempre ministrándonos en todo momento, Señor, en todo lugar, Padre, y que puedas tú traer esa revelación, Señor, que el conocimiento, Señor, no salva a nadie, pero que el Evangelio que tú nos has dado, Señor, es todo lo que necesitamos, y que podamos creerlo cada día, y cada una de las personas que puedan escuchar, Señor, en este momento o en otro, que seas tú revelándote a sus vidas, Señor, como la respuesta única para la eternidad, Señor. Que todo lo que en este mundo acontezca, Señor, es solamente la respuesta al cumplimiento, Señor, de todo lo que tú ya dijiste, pero que lo más importante, Señor, es que vamos a encontrarnos contigo en vida, Señor, y que volvamos a casa, Señor, cumpliendo, Señor, lo que tú has mandado a tus discípulos, Señor, en esta tierra, pero que vamos de paso, porque tu reino, Señor, es eterno, pero no es acá, Señor, sino es en esa eternidad donde tú pues llevarás a los que creen en ti, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, el Cristo. Amén y amén.